A todas y todos, un agradecimiento al equipo docente, administrativo, las y los instructores del SENA, las y los aprendices de la entidad, y obviamente pues a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, medios de comunicación, consejeras, consejeros locales de propiedad horizontal, administradores, revisores fiscales, contadores o cualquier persona apasionada por la propiedad horizontal. Con toda la sinceridad del mundo, levanten la mano a quien le dio COVID. No, ya, qué pena. ¿A quién le dio COVID? Creo que un 80%, y el otro 20% dijo: a mí me dio una gripita, ¿cierto? O sea, pero ¿qué gripita, señora? ¿Y por qué hago esa pregunta? Alce la mano quien cree que sobrevivió al COVID. La mayoría de personas, si no el 100%, pues sobrevivimos a esta pandemia. ¿Y por qué hago esa pregunta? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque básicamente con el tema del COVID, pues iniciamos un proceso de reseteo del planeta, es decir, como un reinicio del planeta. Entonces a ustedes les decían ahorita, bueno, vamos a hacerles el tema de los refrigerios y nos vamos a ir por hileras muy organizados. Pero cuando dieron pastel de pollo con jugo, y recuerdo mucho, si volaron en época de COVID, que una de las cosas más dichosas de bajarse del avión es que se bajaba todo el mundo organizadamente. Sí. Ya pasó el tema, y yo les decía, cuando nos dijeron dejen de usar el tapabocas, pues empezó el desmadre y todo el mundo se fue de rumba o se fue a vacacionar, porque veníamos de unos años de encierro muy difíciles. Y en unos años de encierro que nos hicieron modificar pues una cantidad de hábitos. Y entre esos hábitos, María Teresa empezaba a hablar de un tema del metaverso, que seguramente era algo que solo se podría escuchar o ser posible por allá en alguna película de Marvel, pero los creadores de Facebook empezaron a hablar de un tema de meta y le cambiaron incluso el tema a las casas matrices por allá en Facebook para hablar. Y cómo nosotras y nosotros en la administración de propiedad horizontal nos empezamos a adaptar al cambio en el tema del COVID. Y recuerdo mucho, María Teresa, al inicio, cuando empiezan a salir todos estos decretos, que suman más o menos 300 decretos en emergencia sanitaria, y a ustedes seguramente les tocó hacer 300 circulares o comunicados informando todo lo que pasaba día a día. Y una de las primeras adaptaciones que ustedes tuvieron como administradores seguramente fue el tema de, oiga, ¿qué hago con los guardas de vigilancia y las personas de servicios generales para que pudieran ir al conjunto y no les multaran en la calle? Entonces empezamos con todo ese condicionamiento. Y lo otro fue, estamos en pandemia y lo primero que les dijo a usted el Consejo de Administración fue, vamos a hacer una reunión virtual. Y ustedes como administradores, yes, ya no tengo que ver a la presidenta del consejo, ¿cierto? Pues la presidenta del consejo le decía, mijita, prenda la cámara. Y las reuniones se convirtieron en reuniones de espiritismo, ¿no? Entonces empezaba uno a decir, ¿estás ahí? Señores del consejo, vamos a votar, ¿están ahí? Y pues mucha gente no contestaba. Y en las asambleas nos pasó lo mismo, entonces yo dejo el computador, estoy en la asamblea, voy a Go Mercado y como la asamblea dura 13 horas, pues cuando yo llegue seguramente va a estar ahí. Entonces empieza a dar esta modificación de cómo innovar, pero también cómo ser personas disruptivas, cómo empezar a generar cambios. Y empezamos con un tema de inteligencia artificial, que es el tema de la data. Ahora todos son temas de datos y son temas expresos. Esta mañana les decía, incluso antes todo lo enviábamos por correo electrónico, ¿cierto? Ahora me lo envías por WhatsApp. Pero ¿qué pasa si se pierde el celular? Google le guarda todo, si usted es precavida, Google le guarda todo. Pero no mucha gente tiene lo que hablaban esta mañana del famoso tema de la nube, que no era la nube voladora de Goku, sino es una nube donde se almacena información. Sigamos, por favor. Entonces, tenemos que mirar frente al tema de la nueva administración una cosa que se llaman los smart buildings o los edificios inteligentes, que es a lo que está teniendo todo el mundo. Y queridas y queridos administradores,
Si nos descuidamos, nos van a reemplazar por robots. Ya reemplazaron guardas de seguridad, ya hay una máquina que le aspira a usted todo el apartamento, hasta el gato si quiere, y así sucesivamente. ¿Y por qué esto pasa? Porque el ser humano no innova. Y si el ser humano no innova, pues llega otra persona, otro administrador que sí tiene la cosa clara y es mucho más práctico. Con mis papás, y creo que a muchos con los papás les ha pasado, que es el tema, por ejemplo, del uso del celular. Entonces, cómo crear una reunión, cómo enviar un archivo por WhatsApp, cómo reproducir una lista de música, cómo bajar una aplicación. Todas estas cosas que uno progresivamente tiene que ir aprendiendo. Y si la tecnología se lo traga a uno, pues el mercado exactamente igual. Y este mensaje especialmente para ustedes que están en formación y que van a administrar copropiedades si ya no lo hacen, porque este es un tema de mucho tiempo en donde lo empírico fue lo reinante en el tema de la administración, pues nos tocó el tema de la tecnología. Nosotros particularmente, por ejemplo, desde la administración pública empezamos a hacer una cosa que se empezó a promover, es el tema de cero papel. Entonces ustedes cualquier interlocución que hacen con el Estado ahora no tienen que ir a radicar el derecho de petición en el lugar, sino lo radican en una plataforma y la respuesta les llega por un correo electrónico. Si lo quieren imprimir, lo imprimen. Si no lo quieren imprimir, pues lo almacenan en un computador. Pero empezó a ser el tema del reemplazo de papel. Otro ejemplo claro, ¿se acuerdan los famosos talonarios del banco? Las famosas chequeras. Eso tiende a desaparecer. Primero porque es muy costoso. Y segundo porque ahora empezaron a implementar el tema con toda esta tecnología de la banca virtual. Delitos cibernéticos, claro, los hay todos, pero ahora las copropiedades están haciendo una cosa que es optimizar recursos. Y después de la pandemia ocurrió un fenómeno y es que nuestros conjuntos de edificios quedaron quebrados. ¿Y por qué quedaron quebrados? Porque la gente perdió el empleo. Y como la gente perdió el empleo, pues la cartera morosa, ¿qué pasó? Se subió, no había con qué pagar administración. Entonces, como la mitad de la plata nos la gastamos en un tapete mágico donde uno metía los pies y después dijeron, no, el tapete no sirve para nada y ahora usted no sabe a quién regalarle el tapete, ¿cierto? Invertimos una cantidad de recursos en temas de ¿qué? De bioseguridad. ¿Por qué? Porque no sabíamos. Y como no sabíamos, pues empezamos a usar una cantidad de cosas porque estábamos, digamos, previendo. Entonces, seguramente compraron un litro de alcohol ¿en cuánto? Un jurgo de plata, ¿cierto? Ya no, ya ahora vale como... ¿A cómo compraron tapabocas? Yo compré un tapabocas en 2.000 pesos. Casi mato al de la farmacia. Le digo, 2.000 pesos, ahora volvió a estar en 100 o 200 pesos un tapabocas. Ay, ahora van a decir que no. Bueno, está bien, uno más caro ya. Es que yo lo compro en la calle. Y le dice, trae COVID. Bueno, listo, incluido. Entonces empezó a dar este fenómeno de la innovación en los sistemas, los servicios y la administración. La virtualidad y la tecnología llegó para quedarse. Ustedes ahora le plantean una copropiedad y le dicen asamblea y lo primero que le dicen, por favor, virtual. ¿O no? Porque ya la gente no se quiere ver en las reuniones y dice, si se puede hacer de forma no presencial, hagámosla de forma no presencial. Si no en la asamblea, sí las reuniones de consejo. Yo me la paso en reuniones de consejo y todas de forma no presencial. Pero hay una cosa que es clave, que se nos presentó y Andrés la mencionaba, y es que en época de COVID se nos aumentaron los conflictos de convivencia. ¿Por qué? Pues usted estaba todo el día con la suegra, usted solo la veía por la mañana y por la noche, ahora la tiene que ver todo el día. Y la suegra le dice, ayúdeme a bajar esta aplicación que quiero hacer una videollamada. Y no, pacientemente le voy a enseñar a la suegra cómo manejar el celular. Y se da este fenómeno en donde ustedes tienen que empezar a regular el tema de las conductas, porque no estábamos acostumbrados, los niños querían salir de los apartamentos, no se podía, el parque con la cinta de peligro, allá ustedes felices sellando el parque, la piscina ni modo, una cantidad de cosas que tecnológicamente pues ahora nos va a tocar empezar a manejar. Y nos guste o no, porque eso son herramientas prácticas que el mercado mismo va a empezar a exigir.
Los que manejan copropiedades pequeñas, digamos hasta 10 inmuebles, que yo les digo las copropiedades infierno, y por ser tan pequeñas es donde más friegan la vida, ¿o no? Y generalmente dicen queremos hacer un edificio inteligente. Digo que quería hacer un edificio inteligente, pero no era capaz de pagarle lo que se merecían los guardas de seguridad. Muy cómica la vaina. Pero empezamos, y vuelvo y les digo, el reemplazo de las cosas a las personas. Entonces las cámaras de seguridad, la puerta que se abre y se cierra sola, y empezamos obviamente a salir de mano de obra porque la tecnología está reemplazando. Entonces pienso que hay que mediar entre el tema tecnológico y el tema humano, y sobre todo en el área de propiedad horizontal, que es un oficio libre. Sigamos, por favor. El futuro pues, ya está presente en la propiedad horizontal, es una propiedad horizontal de carácter predictivo, ya es una realidad, depende de los administradores, esto especialmente las que sean firmas de mantenimiento, pues obviamente cada vez innovan más con nuevas tecnologías. No sé si les ha pasado ahora para el tema del recibimiento de áreas, zonas y bienes comunes. Pues antes era, vamos a nombrar una comisión que reciba las áreas comunes del edificio. Entonces, ¿quién tiene tiempo? Y todo el mundo. Y cuando venía el problema le decían, ¿usted cómo firmó esa acta? ¿Cierto? Ahora el tema pues ya no se puede hacer, se hace de forma técnica, y ustedes ven unas cosas y le ofrecen la máquina no sé qué, le ofrecen el dron, una cantidad de herramientas tecnológicas. ¿Para qué? Para que los blinde ustedes como administradores. Entonces siempre que usen la tecnología, úsenla para que les blinde a ustedes, porque tienen muchas funciones, muchas facultades, muchas responsabilidades y pocos honorarios, ¿o no? Administración predictiva, la habilidad mental que tengan para razonar, planificar, resolver problemas, pensar en forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente, aprender de la experiencia. Creo que eso es fundamental. La mayoría que hemos administrado, yo administré, tuve la oportunidad y fallecí en el intento, entonces me va mejor asesorando con propiedades, porque esto no es para todo el mundo y cada vez se va profesionalizando y tecnificando más, es aprender del tema de las experiencias. Se nos presenta una cosa esta semana, una persona se iba a botar de un balcón en Ciudad Salitre, seguramente vieron, y es que el tema de salud mental por tema de pandemia pegó muchísimo. Entonces seguramente ustedes en sus copropiedades se han dado cuenta que a veces uno ya no puede decir nada porque las personas actúan de forma agresiva o responden de forma agresiva. Y todo esto depende del tema del encierro, porque las secuelas que el COVID nos dejó no solo fueron en el cuerpo, sino también en la cabeza. Entonces no les dé miedo si tienen que ir a visitar a un psiquiatra, si tienen que ir a visitar a un psicólogo, si necesitan hablar con alguien o algo, porque estos son casos que apenas los ve uno por televisión, pero esta mañana hablaba con alguien de la Secretaría de Salud y me dicen, las líneas telefónicas de ayuda psicológica, todo están colapsadas porque los temas de salud mental están colapsados. Y además con una dificultad que ahora se nos está presentando, mucho suicidio en personas menores de 10 años. De 10 años. Entonces, digamos, esto es como una reflexión para que, más allá de lo tecnológico, nos volvamos, digamos, como humanos frente al tema de los tratos que tenemos en nuestra copropiedad. Se fue la presentación. Bueno. ¿Ya volvió? Listo. Premisa 2022 hacia adelante, que mencionaba María Teresa, la tecnología llegó para quedarse. O sea, no podemos subirle al tema de la tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando, pero hay personas que pueden estar en este momento en Japón y hay una transmisión en vivo y nos pueden ver allá sin necesidad de ir a Japón. Y eso pasa con las sesiones no presenciales que tenemos en nuestros conjuntos y edificios, y es que ya podemos interlocutar. Entonces, el tema de la virtualidad pues hay que usarlo. Este tema de aplicaciones con las cuales sufrimos mucho, yo sufrí mucho con una que se llama Teams, ¿cierto? Esa es una porquería, ¿no? Es complicada. En cambio había otra que era Zoom o que era Meet, y
eran más fáciles, pero entonces decían, oiga, nos hackearon la reunión, se nos metieron a la reunión, empezó a darse de todo. Estas aplicaciones datan de hace más de 10 años, pero pues apenas se están empezando a usar. Muy sabia la ley colombiana que tenía el tema de asambleas no presenciales en la ley. Casi ninguna ley en el resto del mundo tenía un tema de la no presencialidad, y aquí permitimos, con una serie de los 300 decretos que dejó el ex honorable presidente de la República, perdón por lo honorable, que dejó en marcha, digamos, para reemplazar todo este tema. Finalmente me refiero en una cosa pequeña, en un tema que desde aproximadamente mitad de año opté por no hablar, pero pues creo que este es el primer escenario de reencuentro con tema de propiedad horizontal, y es el tema de la reforma a la ley de propiedad horizontal. Esta reforma se quemó, como dice el dicho, en la puerta del horno. Pasó 3 debates de 4, y en el cuarto debate no fue votada, sino fue agendada en el punto 35, cuando ya estaban en el último día de Congreso. Es decir, pues voluntad política obviamente no había. Con las cosas buenas y las cosas malas que tenía, que se enriquecieron, digamos, durante todo el debate, y los aportes de la gente, pues hay que verificar una cosa que es clara, y es el tema de la participación ciudadana. Entonces participó la misma gente, los mismos gremios, las mismas organizaciones, y además con un modelo que tenemos, que es demasiado harto. Quienes no son de Bogotá, no son, alcen la mano, que sean de otro lado. Bueno, miren, casi el 50% del auditorio no es de Bogotá. Entonces creemos que hacemos las leyes para Bogotá, es decir, un tema de bogotacentrismo. Y yo adoro mi ciudad, pero hay que mirar otras realidades. 31% tenemos de déficit habitacional en Colombia. Y para suplir ese déficit, pues no van a construir la casa de barrio porque ya no hay terreno, ya no hay tierra. Entonces lo van a suplir con propiedad horizontal. Entonces lo que nos mencionaban la gente del IEPAG es que ya no es el 70%, sino estaremos bordeando un tema de un 73%. En la agenda legislativa que viene, el tema de propiedad horizontal no está, quiero que lo tengan claro. La agenda está centrada en un tema social. Entonces, para que volvamos a dar el debate de propiedad horizontal, creo que va a pasar por lo menos unos 2 años o la mitad de este gobierno, o seguramente mucho más. Lo que sí quiero dejarles en claro es que la propiedad horizontal le pertenece a los administradores de propiedad horizontal. Y me encanta la política, y he apoyado muchas políticas y muchos políticos. Algunas me han decepcionado, otras les he aplaudido. Pero mientras este tema no tenga voluntad política del Consejo de la Ciudad, del Congreso de la República, pues no va a trascender nada. Y cada día los problemas en propiedad horizontal son más y las soluciones son menos. Por eso administrar en propiedad horizontal cada vez se ha vuelto más difícil, y las estadías de los administradores son más cortas porque no tenemos herramientas. Y sin herramientas no pasa nada. Tuve la fortuna de tener una conversación recién posesionada con la ministra de Vivienda, que además no es solo vivienda, sino habla de ciudad y territorio, que es Catalina Velasco, para mirar cuál va a ser la agenda del tema de propiedad horizontal. Porque si no queda en el plan de desarrollo para los próximos 4 años, pues no pasa nada. Pero ¿qué necesitamos? Pues que haya incidencia de las personas y que las personas participen. Porque si las personas no participan, nos quedamos con los mismos discursos, y frente al tema de la propiedad horizontal, pues allá en el Congreso de la República seremos las mismas organizaciones, las mismas personas, con un modelo centrado además en Bogotá, en donde todas estas cosas que hablamos de la innovación, de la tecnología, que es un ámbito tan fuerte, pues no van a quedar en veremos. Importante, 2 minutos, sí. 2 minutos, no se vayan. Ya estamos en la hora en que no las mariposas en el estómago, sino otra cosa empieza a moverse por allá. Entonces seguramente pues vamos a seguir construyendo. Profesora Marta, profesor Diego, todas las personas que estudian acá en el tema del SENA, pues todos estos temas de debate hay que llevarlos a las aulas de clase. Yo siempre les digo, aquí cuando quieran, para que conversemos sobre estos temas, estaremos
estaremos presentes. Esas son unas herramientas y unas reflexiones, pero cada quien las apropia en su conjunto como las quiera hacer. Yo sé que no tenemos propiedades horizontales millonarias. Hay gente que un día alguien me dijo, es que administrar pobreza es muy berraco. Sí, es muy berraco. Y venimos de un conflicto económico muy fuerte con el tema de pandemia, pero paso a paso se pueden ir tomando decisiones. ¿Para qué? Pues para que cada vez que usted tenga la prueba al administrador en la asamblea de copropietarios, pues salga avante cada año frente a lo que hace en su gestión. No administren propiedad horizontal para volverse ricos, porque esto no es para volverse ricos. Ya incluso les digo a mis estudiantes de Derecho, no estudien Derecho para volverse ricos, porque la competencia cada vez es más, y en propiedad horizontal la competencia cada vez es más, pero hay que luchar por una buena competencia. Y de ahí el tema de ¿qué? De la profesionalización de los administradores. Siempre lo digo en donde me paro en cualquier escenario, lo más cercano es el tema de la tecnología en gestión de la propiedad horizontal que ustedes hacen. Ha sido pues un placer haberme encontrado con ustedes en estas breves ideas. A María Teresa obviamente por la invitación y la organización del evento, y pues a todo el equipo que estuvo tras bambalinas para que pudiéramos encontrarnos ya en una versión número 4 de este congreso. Muchísimas gracias.